¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo les va? Gusto en saludarlos, muy pero muy buenas tardes. Estamos con una ola de calor por acá en Santiago, entre 30 y 31 grados. No nos ha dejado el calor en abril. Parece que el dicho abril lluvias mil no existe, por lo menos hace varias temporadas por acá por Santiago. Y yo les voy a comentar que esta entrevista, que es muy importante, es una entrevista a nivel internacional, muy esperada por gente acá en nuestro país y también a nivel continental, porque voy a conversar con una eminencia de todo lo que es el deporte y sobre todo con la preparación física. Ya les voy a comentar quién es, porque ya ha salido la publicidad dentro de Red Gol y por supuesto en varias partes más. Antes de presentarlo, nos vamos a ir pronto a Buenos Aires, porque recuerden que este espacio es presentado por Simpul, que es el champú que elimina pulgas y garrapatas en perros, que por supuesto nos entrega Farmacia Veterinaria en Temuco, y Apiver, que es vida, salud y conciencia para el planeta, que vamos a intentar, como sea, hacerle llegar a nuestro invitado Apiver, que es nuestra miel y que además es 100% natural. Las fronteras están cerradas, pero de alguna manera se lo haremos llegar. Quiero presentar de inmediato a un hombre respetadísimo a nivel argentino, continental y mundial. Porque es considerado, además, tengo entendido, y él me lo va a ratificar o no, que es el primer personal training que existió en la historia del fútbol y del deporte. Sudamericano por lo menos lo es por lejos. No sé si en Europa pasó esto antes o no. Y además, escuchen bien, trabajó 11 años, 11 años siendo el preparador físico personal del más grande futbolista, por lo menos que yo he tenido, con el respeto que me merece Messi, he tenido el placer de relatar como Diego Armando Maradona. Y después estuvo con Diego también, que en paz descanse, con la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Un maestro lo tenemos en la línea y por supuesto en la pantalla de Red Gol en Buenos Aires, Argentina, a don Fernando Signorini. Don Fernando, ¿cómo está? Placer de saludarlo. Placer de saludarlo. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Estuve bien en la presentación o no? ¿No me equivoqué? ¿No me equivoqué? No, no, es la verdad. Sí, no existía esa profesión de preparador personal para jugadores de deporte de equipo. Fue una ocurrencia, una de las tantas, de Diego allá por el año 83 en razón de la fractura que él sufrió en Barcelona en el partido contra el Atlético de Bilbao. Y bueno, yo fui el privilegiado que estaba en el lugar indicado en el momento justo, ¿no? Mira, antes de partir y de preguntar todo lo que tenemos que hablar acerca de la preparación física y cómo se trata a una estrella del fútbol y del deporte en sí, porque Diego era completo, le gustaba el boxeo, le gustaba el ciclismo, atletismo, aparte del fútbol, en fin, se le enseñaba un poco técnicas de básquet, o sea, había mucho complemento. Quiero preguntarle cómo están ustedes allá en Argentina, ustedes lo han vivido mal, al igual que nosotros acá con este tema de la pandemia, profesor. Sí, desgraciadamente cada día que pasa llegan noticias más desalentadoras, creo, no sé, realmente hasta los especialistas están confundidos, creo que hay más dudas que certezas y además hay también muchos intereses, creo que hasta perversos y sanguinarios de grupos que están privilegiando la economía y sus propios intereses. De hecho, hay gente que ha ganado muchísimo dinero, ha hasta triplicado sus ganancias. Jeff Bezos es uno de ellos, por lo que escuché. Y bueno, del otro lado estamos los ciudadanos comunes, los que queremos simplemente tener la posibilidad de vivir una vida digna, una vida que tenga que ver con la solidaridad, con el respeto por el otro, con la lealtad hacia valores que tendrían que ser innegociables, inalterables, y sin embargo, en esta sociedad perversa en la que vivimos, han pasado a segundo plano. Usted hizo famoso Usted hizo la famoso localidad de la localidad Lincoln, de Lincoln, ahí ahí al sector al noreste de la sector noreste de provincia la de Buenos provincia Aires. de La llevó Buenos al Aires. La espectro, llevó al al margen de que espectro, al hubo clubes margen de que hubo deportivos y clubes salieron deportivos y jugadores de salieron fútbol, en fin. jugadores de fútbol, en Pero fin. ¿cómo es Pero eso ¿cómo es de ser eso de ser respetado por respetado por menotistas y menotistas bilardistas? y Porque bilardistas? Porque usted es usted es sindicado como sindicado uno como de uno los hombres de los cercanos hombres a cercanos César Luis a Menotti, César Luis pero Menotti, después, en la pero época de después, en Carlos la Salvador época de Vilardo, Carlos pudo Salvador trabajar Vilardo, sin pudo trabajar problema sin con Diego problema Armando con Diego Maradona. Armando Eso ya Maradona. es Eso ya es importantísimo en el fútbol importantísimo en argentino, el porque fútbol son dos argentino, corrientes porque muy son dos distintas. corrientes muy distintas. Y bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, el porqué del aprecio y el porqué
de respeto, sería sumamente vanidoso de mi parte atribuirme algún tipo o animarme a algún tipo de reflexión en ese sentido, ¿no? Pero no es menor, ¿eh? Pero no es menor, ¿eh? Que los Que bilardistas, los y eso lo ratifica bilardistas, y también el eso lo periodismo ratifica también el argentino, ¿eh? periodismo argentino, ¿eh? Sí, yo siempre trato por todos los medios de establecer una relación de empatía cordial y, si es posible, afectuosa con la mayor cantidad de gente posible, sobre todo con la gente que lo merece, porque bien sabemos que también en cualquier sociedad del mundo hay gente que no merece ningún respeto ni ningún reconocimiento, pero bueno, creo que todavía son los menos, por más que desgraciadamente tiene una fuerza en las decisiones que no tiene el resto. Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Antes de meternos en todo lo Antes de que es meternos en todo el lo que trabajo es el de trabajo preparación de física preparación y todo lo física demás que hay que y todo lo preguntarle a demás que esta hay que eminencia de preguntarle lo a que es esta el eminencia trabajo de lo que es físico el trabajo reitero en físico Argentina, reitero Sudamérica en y en el Argentina, mundo, como su Sudamérica y en el profesor mundo. Fernando Signorini, con el cual conversamos hoy en exclusiva en las historias de Florete de Red Bull. Profesor, ¿cómo era trabajar día a día con Diego Maradona? Bueno, ante todo era un placer, además de un privilegio, porque normalmente cuando uno tiene la suerte, la increíble suerte de trabajar con este tipo de genios del deporte, todo es muy simple. El problema se presenta cuando a lo mejor tenés que tratar de ayudar a quienes no tienen tantas condiciones. Yo en ese sentido con Diego trabajaba con mucha tranquilidad porque muy pronto me di cuenta de que por más que yo me equivocara, él con su talento, él con su magia, él con su amor por el fútbol, él con su amor por ser mañana mejor que hoy, solucionaba seguramente todos mis posibles errores, ¿no? No, seguro que sí. Pero, por ejemplo, tengo un par de preguntas. A ver, yo le decía que en mi fuero interno traté de ser ciclista en la década de los 80, trabajé duro en el tema montaña, en el tema velocidad, en fin, y me llamó mucho la atención en unos tantos reportajes que vi sobre su persona, que usted se fijó en el método de Francesco Moser. Para quienes no ubican a Francesco Moser, uno de los más grandes velocistas en hora, en batir los récords de la hora, corredor italiano, de familia ciclista, campeón del Giro de Italia, en fin, de muchos pruebas, pero era un corredor nato que le gustaba sobre todo ir a las partes con altura, como Ciudad de México, para intentar batir el récord de la hora. Y eso usted lo toma como en consideración para ver el trabajo con Diego, si no me equivoco, previo a lo que es viajar a Ciudad de México y establecerse para el Mundial de México 86. Sí, fue así. Ocurrió que creo que a finales de febrero del año 86 yo recibí un informe acerca del método que había utilizado Francesco para batir el récord de la hora en México. Él tenía todo un grupo de especialistas que lo ayudaban, de fisiólogos, de traumatólogos, de biomecánicos. El grupo estaba comandado por el doctor Antonio Dalmonte, que era un médico especialista en todo este tipo de cuestiones. Fue el creador de las ruedas reticulares para el ciclismo que después fueron prohibidas. Estaba a cargo de los servicios de desarrollo e investigación deportiva del Comité Olímpico Nacional de Italia. Y bueno, al enterarme, hay un micrófono abierto, no sé si se puede cerrar porque me A confunde ver, bastante. deme un minuto. Lo cerramos. Y cerrar la ventana, yo creo. Ahí sí. Ok, Ahí sí, sí. Usted sabe, muchas veces los vecinos pasan por el sector de la calle, en fin, y hablan. Esta va a quedar como está bien. anécdota, una anécdota buena. Los vecinos. Los vecinos. Dele nomás, Bueno, maestro. Es buenísima la explicación. bueno, Buenísima la explicación. entonces al tomar conocimiento de ello, se lo comenté a Diego y le sugerí la importancia que sería poder contactarnos con ellos para que nos transmitieran todas sus experiencias, todos sus conocimientos. Así fue que él estuvo obviamente de acuerdo y primero contactamos al doctor Enrico Arcelli, que había sido el fisiólogo del equipo, trabajaba en la Universidad de Varese. Nos reunimos en el Hotel Brum
de Milán, previo a una partida de Napoli con Inter. Y bueno, él entonces nos pasó el contacto del doctor Dalmonte, y una vez establecido, comenzamos a viajar todos los lunes al centro de entrenamiento del Comité Olímpico Nacional de Italia, en el Lago Achetosa en Roma, para las evaluaciones pertinentes, tendientes a ayudar a Diego a ir logrando de a poco su mejor forma. Comenzamos a trabajar aproximadamente a mitad del mes de marzo, así que casi 2 meses y medio antes del Mundial, Diego comenzó, creo que fue el primer jugador en que empezó a entrenarse con el objetivo de llegar de la mejor manera a ese Mundial. Yo insistía en que ese era su Mundial, ¿no? Tenía que ser su Mundial porque venía de la experiencia previa del 82 en Barcelona, pero además tenía 4 años más y seguramente las condiciones climatológicas de Ciudad de México iba a redundar en beneficio de él y en perjuicio de sus marcadores, ya que a nivel del mar en España 82 había sufrido las marcas persecutorias que no iban a ser posibles en la altura de Ciudad de México debido al altísimo smog, a la altísima temperatura y a la menor presión parcial de oxígeno. Así que yo le insistía como una manera o como un arma o argumento motivacional que era su mundial o el de Platini, que por otro lado, y curiosamente, jugaba en el equipo más odiado en el fútbol, en el sur de Italia, que era la vecchia señora de Juventus de Milán, claro. Bueno, fuimos desarrollando toda esa etapa previa, porque lo que a mí me interesaba era fundamentalmente 2 aspectos. Uno, desde el punto de vista físico, conocerlo en su interior, cómo funcionaba su sistema de reportación de energía. Y en segundo lugar, el aspecto mental, que era fundamental, toda vez que yo siempre consideré que un gramo de tejido cerebral pesa, entre comillas, más que los 76 kilos de músculo de Diego. Si él se decidía, Sí, claro. iba a ser muy difícil que lo pudieran detener, porque contábamos además que con el paso de los partidos el equipo iba a lograr poder llevar adelante la idea de juego del entrenador, de Carlos Bilardo. Sí. Y bueno, en ese sentido todo comenzó a fluir de la mejor manera, a pesar de que, sobre todo en el primer partido contra Corea, en un partido que se jugó en Ciudad de México, Diego fue muy maltratado, muy golpeado ante la pasividad del árbitro. Y claro, eso a mí me alarmaba, porque digo, si los partidos van a ser así, no va a haber manera de que él pueda llegar sano a la próxima instancia. Bueno, afortunadamente tuvo suerte, porque por más que le pegaron, su contextura física y sobre todo su decisión de querer llegar a ser en ese mundial la figura estelar del mismo, hicieron el resto, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Fernando, bueno, hay una foto, y me hay una parece, después foto, con y el me tiempo, de Moser con Maradona, si no me equivoco, no sé si se la tomaron en Italia o no, pero hay una especie de póster, no sé si Diego le entrega una camiseta o Moser le entrega una tricota de ciclismo, pero es muy bonita. Y lo que decía usted también es súper importante, porque si bien es cierto lo mentalizó, bueno, él ya iba mentalizado, pero usted le imprimía, todo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y además que hay una etapa, hay un documental muy bueno, Detrás de la Copa se llama, donde usted lo entrevistan y dice que tiene una conversación muy seria con él, sentado justamente con lo que usted bien decía, es tu mundial, es tu mundial. Y Diego cambia la forma de atender a la prensa, porque Diego hablaba de todo, de política, de economía, de todo, y me acuerdo perfectamente que Diego, mínimo 100 periodistas preguntándole cosas, y lo mira a usted está más o menos a unos 10 metros, y como que usted le dice, fútbol, como diciendo solamente fútbol. Y Diego, lo primero que dice, pregúnteme solamente de fútbol, porque de fútbol, economía, política, negocio no me interesan. Nosotros venimos acá a hacer una buena actuación y pregúntenme de fútbol. Y de ahí Maradona es fútbol, 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 y vamos para adelante hasta ganar la Copa, si no me equivoco.
Sí, bueno, pero porque obviamente él no se podía digregar, ¿no? Todo su interés, todas sus energías tenían que estar puestas. Él iba a jugar un mundial de fútbol. Cualquier cosa que dijera acerca de a lo mejor de aspectos que él todavía no manejaba tanto, no te olvides que era muy joven, tenía 25 años, podía comenzar a obrar en contra de él, toda vez que muchos medios comenzarían a hablar, a cuestionarlo, a ponerlo en duda, y él necesitaba hacer todo ese trayecto con mucha tranquilidad, con mucha paz, poner en definitiva todos los huevos en esa misma canasta que era la canasta del Mundial. Y cómo, bueno, ese es ¿Cómo? el proceso Bueno, ese es lindo, el el proceso proceso lindo, que el proceso. dentro de México 86 se logra la Copa. Después, Diego, pasa a ser algo que fue, me imagino, incontrolable. Y ahí comienzan los excesos. Me imagino tus discusiones, Fernando, con ese tema y sobre todo con Coppola, su representante, porque no había forma de pararlo, lamentablemente. Él después cae en el tema de la cocaína y me imagino que para ti fue una misión prácticamente, podemos decirlo, suicida, tratar de mejorar y de sacar de ese espectro a Diego, porque me imagino, un tipo un deporte con 1000 métodos para intentarlo y Diego se estaba yendo por el otro camino. Sí, es cierto, pero bueno, sucede también que hay razones que tienen que ver con cuestiones ligadas a lo social. Diego había salido de condiciones sociales muy precarias, muy humildes, nadie lo había educado, nadie lo había preparado, porque nadie pensaba tampoco que el fútbol iba a llegar a ser lo que fue y a ser lo que es en la actualidad. No olvides que hoy es un maravilloso argumento de manipulación de las masas, porque el mundo se está cayendo a pedazos, pero si se juegan partidos de Champions, la gente, un gran porcentaje de ella se olvida, y lo único que importa es, en definitiva, un partido de fútbol que sí, que es interesante, pero hay cosas mucho más importantes que eso. Entonces, se le empezó a exigir a él cosas para las que él no estaba preparado, y para hacer frente a todo eso, Diego se tuvo que inventar el personaje de Maradona. Por eso yo en algún momento le dije que con Diego iba hasta el fin del mundo, pero con Maradona no iba ni siquiera a tomar un café en la esquina, porque vivir una vida así era muy difícil. Recuerdo que un día Jorge Valdano me acercó un libro de Alfredo Frei Echenique, el escritor peruano, que se llama La exagerada vida de Martín Romaña, y yo contemplando, o mejor comparando la vida de Diego con la de Martín Romaña, digo, la vida de Martín Romaña era la vida de una carmelita descalza, comparado a todo lo que se le vino arriba a Diego, no solamente en Italia, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Tenía que ser el tipo perfecto, no se podía equivocar nunca, tenía que usar el verbo en el tiempo justo, no tenía que usar el adjetivo que correspondía a cada frase. ¿Y quién lo había preparado? Si cuando él vivía en Fiorito había una gran cantidad de gente que lo despreciaba porque, bueno, porque era un negrito de esos, de los tantos que hay en América Latina y en el África y en otras partes del mundo. Entonces se los ignora, se los trata peyorativamente. Ahora, claro, después si vuelven con una Copa Mundial y sobre todo de fútbol, bueno, esos mismos que lo desprecian, lo van a buscar al aeropuerto de Ezeiza, lo pasean en una autobomba por toda la ciudad de Buenos Aires y lo hacen terminar en el balcón de la Casa de Gobierno en una clara instrumentalización de lo que es el éxito de estos chicos cuando llegan a esos lugares. Creo que el sistema es brutalmente perverso, lo sigue siendo, ¿no? Y entonces contra eso creo que hay que educar, hay que formar, porque entrenar, antes que nada, es educar, ya que de miles y miles y miles de chicos que comienzan a jugar al fútbol, es una ínfima mayoría la que llega. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, por lo menos educarlos, porque es la manera de ayudar a los profesores y a los padres a lograr que el niño sea el día de mañana el mejor individuo posible para esta sociedad que lo merece, que los espera y que los reclama.
por supuesto. En este reportaje también veo tengo las grandes hazañas de Diego con las el grandes Nápoles, hazañas de Diego con el pero Napoli, que después le pasan la cuenta que del después le Mundial de pasan Italia la cuenta de 90, Italia 90, una actuación una eh, actuación entre el gobierno entre el italiano, gobierno italiano, italiana, se van en italiana, contra, se van en sale el contra, doping. sale el ¿Cómo doping. puede usted ¿Cómo lidiar puede con usted esto, lidiar querido con amigo? esto, querido? Bueno, no era para nada sencillo, por supuesto, porque ni siquiera hoy los mayores especialistas en adicciones en el mundo tienen una solución ideal para cada problema, visto que cada problema es distinto porque cada ser humano lo es. Y sobre todo aquellos que están expuestos al permanente juicio de la gente, no sé, viven como en un péndulo que va desde el amor al odio y vuelve hacia un lado y hacia el otro. Es muy complejo, es muy difícil, por eso yo reclamo, sobre todo de parte de todos aquellos que estamos involucrados en el hecho deportivo, en fijarse muy bien en los medios que se eligen para lograr los fines, porque claro que ganar es importante, para eso se compite, pero la manera de llegar al triunfo es mucho más importante, en definitiva, que lograrlo, a cualquier precio, de cualquier manera. Claro, Claro, y me imagino la me presión que imagino la tiene que haber presión que tiene tenido que haber. al margen del equipo argentino, la presión que tenía Diego, porque no es menor eliminar al equipo local, que era el gran favorito, el que mejor jugaba al fútbol en ese momento, junto con Inglaterra, y se eliminan justamente allá, pifiado en la ciudad donde era Dios prácticamente, en fin, y él saca a relucir una frase muy, muy importante. Los de allá, esos que a nosotros nos decían negritos y pobretones, ahora quieren la copa y están en contra mía, ¿qué ustedes? Y dividió un país. Sí, 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 por eso digo que lo que él produjo en Nápoli no solamente fue una especie de cataclismo desde el punto de vista deportivo, sino y fundamentalmente desde el punto de vista socioeconómico y aún político, porque cada fase de él retumbaba por todos lados. No te olvides que él había logrado esa cosa casi imposible de dar vuelta el mapa o la pirámide del fútbol italiano, poniendo a un equipo del sur oprimido y despreciado por arriba de los equipos opulentos del norte, ¿no? Esa famosa Esa anécdota, que famosa ahora es anécdota. anécdota, pero en el momento tiene que haber sido complicada, de que Diego a usted le ofrece cocaína. ¿Eso es antes del Mundial de Italia o después del Mundial de Italia? No, después. Sí, sí, después del Mundial. Después del Mundial. No, perdón. Después del Mundial de México, antes del Mundial de Italia, claro. O sea, ya en ese O sea, periodo ya en ese ochentero. periodo 80. Sí, 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 habrá sido, fue 88, 89 aproximadamente, si no recuerdo con precisión. Y también está Y detallado también en está ese detallado en ese. reportaje que usted, como decimos en buen chileno, lo manda a la cresta. Sí, bueno, porque era en definitiva, una elección, pero la elección o la decisión pasaba por mí. En definitiva, yo había sido llamado por él para que lo ayude a estar de la mejor manera. Yo no había ido a pedirle trabajo, así que el deseo de poder hacer las cosas de la mejor manera era de él y yo estaba para eso. Ahora, después en las elecciones que tenían que ver con la vida de cada uno, era absolutamente respetable que él hiciera lo que quería con la de él, pero yo exigía jugar con las cartas del mismo mazo. Yo también tenía todo el derecho del mundo a hacer con mi vida o con mis elecciones lo que yo quería. Claro. Y ese es el momento de que usted le responde diciéndole por qué no consumo, porque quiero estar bien y quiero manejar mis sentimientos, mis cosas, quiero sentirme. Y ahí digo como que queda al otro lado. Al otro lado. Sí, bueno, porque él estaba acostumbrado a que Maradona podía darse el lujo de hacer lo que quería. Y bueno, a mí me parece que era correcto si los demás aceptaban hacer lo que Diego quería. Yo no.
yo de ninguna manera. Esto es lo mismo que vivir como el sistema quiere o nos obliga a vivir. No, no, yo respeto todas las pautas, pero el sistema no va a hacer conmigo lo que el sistema quiere, ¿no? Nosotros nos sacamos el sombrero Nosotros nos y sacamos el yo lo sombrero escuché en y varios preparadores físicos acá en nuestro país, esos momentos que usted tiene, ya después de la suspensión de Diego, lo empieza a colocar a punto, esas preparaciones físicas que hacían en el campo solo, me imagino para desintoxicar el cuerpo de Diego, ¿cómo fue ese proceso? Porque hay unos videos espectaculares que usted, es todo manual, con troncos, corriendo, es como la preparación de Rocky Balboa para pelear con el ruso en Rusia, ¿o no? Algo ¿o así. no? Algo así. Sí, bueno, la elección fue porque él necesitaba un ambiente de mucha tranquilidad, de mucho contacto con la naturaleza. Como le dije en su momento, tenés que volver a salir de Fiorito si querés escalar la misma altura. Así que elegimos, o elegí, mejor dicho, ese lugar precisamente con ese objetivo. Era muy poca gente, estaba su padre, éramos 5 o 6 en total, en el medio del desierto verde en la provincia de La Pampa, una estancia que se llamaba El Marito, a 50 kilómetros de Santa Rosa, que es la capital de la provincia. Y realmente fueron 10 días maravillosos porque fundamentalmente se trataba, además de desintoxicarle o ayudarlo a desintoxicar el cuerpo, sobre todo ayudarlo a desintoxicar la mente. No te olvides que la adicción crea dependencias brutales y llegado el momento del síndrome de abstinencia hay que estar preparado para poder ayudarlos. Y de eso se trataba. Diego había decidido dejar la cocaína en Buenos Aires porque quería poner toda su fuerza en poder brindarle a sus hijas, que por entonces eran dos, Delma y Janina, la posibilidad de verlo por primera vez jugar un mundial. Así que en ese sentido también el esfuerzo que hizo fue emocionante, pero haciendo cierto eso, esa frase que dice que nada hay más fuerte que una idea a la que le ha llegado la hora. Y esa idea, o esa hora, a esa idea le había llegado. Él no iba a reparar en ese sentido en medios para lograr ese fin. Claro, y Claro, y lamentablemente en el Mundial, lamentablemente en el Mundial, cómo viviste, ¿cómo Fernando, viviste, Fernando, ese momento ese cuando momento cuando sale sale la primera, me imagino que primera, todos me imagino que todo sorprendidos, todo lo demás, y llega después con el tiempo esa lamentable noticia que Diego está con doping? ¿Cómo la viviste? Tristeza, con una angustia que era lógica, porque yo sabía perfectamente el esfuerzo brutal que él había hecho y porque también me di cuenta después con el paso del tiempo que todo fue una manipulación brutal del poder perverso que actuaba sobre él, como diciéndole en definitiva, el poder lo tenemos nosotros, ¿no? Y ocurrió precisamente, primero lo llamaron para ayudar a la selección argentina a clasificar en los partidos de repechaje contra Australia. Y bueno, había que vender la bolsa del Mundial. Y seguramente esa bolsa tenía un precio con Diego adentro que sin él. Una vez que lo tuvieron, después hicieron lo que hicieron. Diego en ese Mundial fue el único jugador al que se encontró, digamos, actuando fuera del reglamento y estuvo bien suspendido desde ese punto de vista. Pero siempre me pregunto, ¿y al director de esa federación, que fue la única en presentar a un jugador en esas condiciones, no se lo tendría que haber sancionado de alguna manera? No. No solamente no se lo sancionó, sino que al final del Mundial quien era por entonces el presidente de AFA, don Julio Grondona, fue nombrado eh, presidente de la Comisión de Finanzas y vicepresidente de la FIFA, aunque no sabía hablar inglés. Me parece que el sentido común me lleva a decir, aunque no tenga pruebas,
de que tengo derecho a que lo que yo pienso es una certeza. Sí, por supuesto. Sí, por Y quién supuesto. más Y quién para estar más ahí y para estar vivir ahí y vivir. lo que se vivió a nivel mundial, además, fue una tragedia para el fútbol, pero si usted, yo confío en lo que usted dice y absolutamente porque es un tipo que vivió, o sea, con Maradona y estuvo 11 años ligado deportivamente a él y después vamos a pasar después a preguntarle por lo del 2010. Pero después de esto, del Después de 94, esto, usted no vuelve a trabajar con Diego. ¿Habían comunicaciones igual internamente? ¿Cómo estaba el pensamiento interno? ¿Cómo te ha ido, Diego? ¿Lo demás? ¿Había comunicación? ¿O la familia, que ha sido muy cuestionada últimamente después del fallecimiento de Diego, no se lo permitía? Porque hubo situaciones de gente muy cercana que después no lo dejaban estar con Diego. Sí, bueno, yo en realidad siempre con Diego he tenido una relación que no tiene nada que ver con, él mismo se encargó de decirlo con quienes estaban a su lado. Yo no creo que desde el Mundial del 94 estuvimos casi 14 años prácticamente sin vernos, prácticamente sin hablar, porque bueno, pues yo tenía mi vida, él tenía la suya, y en el año 2000, finales del 2008, cuando me llamó para que lo ayudara a, a preparar el Mundial de Sudáfrica con la selección argentina, nos volvimos a reencontrar y todo fue como si nos hubiéramos visto el día anterior, haciendo cierto eso de que el escritor argentino Jorge Luis Borges decía en el sentido de que la amistad no necesita de la frecuencia, el amor sí, porque si te vas de tu casa y no volvés por 15 días y no avisas nada, seguramente cuando volvés tenés la valija en la puerta, pero seguramente vos también tenés amigos en alguna parte del mundo al que hace muchísimo tiempo que no ves, pero bueno, los amigos están acá. Y lo importante es saber que si te necesitan, vos estás. Y si vos necesitas de ellos, sabés que también ellos están. Fernando, ¿y cómo fue Fernando, ¿y eso? cómo fue Bueno, eso? acabas de contar Acabas de que como contar que aquí no ha que pasado como que nada, aquí se no ha volvieron a pasado nada, se reencontrar, fue volvieron a todo maravilloso, reencontrar, fue todo espectacular, maravilloso, espectacular. pero ¿cómo fue eso de trabajar con el número uno del fútbol argentino de todos los tiempos y ahora con el mejor futbolista argentino hasta ahora, que es Lionel Messi? Porque a uno lo tuviste en cancha y al otro lo tuviste como director técnico. Ese es un lujo que muy pocos se pueden dar. Sí, sí, es cierto. Fue un privilegio y fue a lo mejor la guinda sobre el postre de mi larga trayectoria en el mundo del fútbol, porque realmente, ¿no? Hay que tener mucha suerte como para poder haber pasado por esos 4 mundiales que pasé, haber trabajado con los 2 técnicos argentinos campeones del mundo y además con los dos de los más grandes futbolistas de la historia misma del fútbol argentino, porque además yo también tuve una muy buena relación con don Alfredo Di Stéfano, con Enrique Marcíbori, con los campeones del 86 y obviamente con los del 78, pero además tuve la suerte de trabajar con jugadores campeones del mundo como Jürgen Klinsmann, como Alex Bogosian, como Alex Karenbev. Sí, pero te repito, yo siempre lo tomé con mucha naturalidad porque en definitiva era mi profesión, era mi trabajo y porque además siempre el fútbol ocupó en mi vida una parte y no seguramente la más importante, ¿no? Sí, no es menor ese concepto, No ¿ah? es Porque menor. muchos aplican que el fútbol es lo más importante en la vida. Yo creo que lo más importante sigue siendo para mí, por lo menos yo creo que para ti también, Fernando, la familia, que de ahí parte todo. Lo demás es Y bueno, consecuencia. claro, no sé qué papa fue el que lanzó esa frase de que el fútbol era la cosa más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Sí, buena. Pero es buena, es buenísima, Pero por buena, es supuesto que sí. buenísima, es Son de poco, buenísima, por porque no, supuesto que lo que sí. decía usted, Son de poco, el trabajo lo que en la decía usted, Champions, que el estamos todos muriéndonos, que está la complicación, pero hay un partido de Champions y todos nos sentamos en el partido de la Champions. Y nos olvidamos por 90 minutos de lo que está pasando. Son cosas que de repente no nos son explicamos, cosas que de pero repente sucede. O sea, el fútbol, pasión de multitudes, absolutamente claro el concepto. Lo quiero llevar, Fernando, en esta lo parte quiero final y llevar. agradeciendo, por supuesto, que esté con nosotros en esta entrevista exclusiva para Chile. Eh,
con un tema súper importante, porque hemos hablado gran parte de Diego, de lo que usted ha hecho, de lo que hizo con el mejor futbolista argentino de todos los tiempos. En la parte final de la vida de Diego, lo vi muy emocionado en todos los reportajes donde usted habló, porque se fue un amigo, o sea, se fue un amigo. Y por ahí, si no me equivoco, hay una frase muy potente suya que dice, a Diego lo mataron, así de simple, porque lo indujeron, lo metieron y aparecieron todas esas aves de rapiña que quisieron en el momento mascar, tocar, sacar los audios que hay de los doctores, pero de una manera increíble. Y me emocionó mucho, y le digo, recuerdo gran parte de su nota, una chaqueta de cuero, me recuerdo oscura, y está hablando sobre el tema. Me imagino que se va a olvidar nunca los últimos días de su vida. Sí, sí, es cierto. Yo creo que en realidad fue muy triste. Si bien yo no me tomó de sorpresa, porque fundamentalmente la última vez que lo vi en los medios, cuando fue su cumpleaños, entrar a la cancha de Gimnasia en el estado casi terminal, me hizo pensar que ya el final estaba muy próximo. No había ninguna posibilidad de revertir su destino, ¿no? Y bueno, eso ocurrió 25 días después de ese momento, que también fue bastante inexplicable, porque tranquilamente se habrían podido o lo habrían tenido que ayudar a ahorrarse presentarse en esas condiciones, ¿no? Se pudo haber hecho algo más absolutamente en la vida, ¿cierto, Fernando? Sí, bueno, siempre uno piensa a lo mejor también en su vanidad, ¿no? De que siempre es probable hacer algo más. Pero también, eh, también hay, yo siempre recuerdo un poema también de Jorge Luis Borges, que creo que se llama Milonga de Albornoz, donde dice que alguien ya con todos los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Bueno, ese es el destino, ¿no? Nadie muere en la víspera y las cosas van a ser como tienen que ser. Te va a pasar todo lo que te vaya a pasar y no vas a poder evitar absolutamente nada de lo que querés que a lo mejor no te pase, ¿no? No, por supuesto. ¿Tu relación, Fernando, con Coppola, cómo fue? con Coppola, ¿cómo fue? No, bueno, fue de respeto, una relación cordial porque no tenía por qué no serla, pero él en definitiva estaba para ocupaba un cargo completamente distinto y ajeno a lo que era el mío. Yo no tenía ninguna posibilidad, ni derecho, ni conocimiento de inmiscuirme en lo que él hacía, y él tampoco en lo mío, ¿no? ¿Y con la familia de Diego, con Claudia, con las niñas, bien? Con las niñas, bien? No, sí, sí, eso siempre fue una relación maravillosa, casi familiar, diría, ¿no? Para despedirnos, Para Fernando, despedirnos, quiero Fernando, pedirte quiero pedir que clasifiquemos, si se puede, algunas anécdotas de Diego, porque acá me imagino que hay mil. Un amigo periodista que me imagino tú lo ubicas en Argentina, Walter Zafarian, por años, hombre de Fox, Chavo Fox también, me decía que te cuente por lo menos dos anécdotas porque tiene mil cosas de Diego simpática, divertida, porque Diego además, lo que tú decías, Fernando, Diego Maradona era una persona y Maradona era un personaje. Eran dos cosas distintas. ¿Puedes contar dos anécdotas para ir cerrando nuestra conversación en el día de hoy? Sí, bueno, pues sí, es cierto, hay tantas y es muy difícil elegir, pero fundamentalmente relacionado a aquello de Nápoles, a a su vida en Nápoles, cuando un día tuvo que hacerse un análisis de sangre. Entonces concurrimos al segundo policlínico
y el enfermero que le tomó la muestra se quedó después con el tubito y fue a colocarlo en la iglesia donde está la sangre de San Gennaro, donde se produce el fenómeno de la licuefacción, poniéndolo al lado, ¿no? Como comparándolo con ese santo que es tan venerado en Nápoles, dando una idea de hasta qué punto la exageración lo llevaba y el entusiasmo ese que muchas veces era realmente oprimente de una parte del público en Nápoles, porque realmente se transformó en un personaje que saltó de la historia y está ya definitivamente instalado en la leyenda. Creo que cuanto más pasen los años, más va a ser venerado, ¿no? O esa inscripción que había en el cementerio de Nápoles cuando el equipo de Diego logró el Scudetto, y entonces una mano anónima escribió un graffiti que decía: no saben qué cosas se perdieron, referido a los muertos, ¿no? Sí, eran todo, era una cosa increíble, ¿no? No, o sea, estamos hablando de cosas que, bueno, y me imagino, Fernando, lo que era llegar a un estadio, no tan solo de Italia, en Nápoles, a cualquier parte del mundo donde llegaba Diego. Me imagino esa algarabía y la forma de cubrirlo. Yo tuve la oportunidad de narrarlo, tuve la oportunidad de entrevistarlo 2 veces, y en una oportunidad tuve la opción de ir a su casa en Buenos Aires y ver la casa museo donde tenía las camisetas, que era algo, pero una locura. Y yo tengo dentro de mi colección, y te la voy a mostrar, voy a aprovechar de hacerlo acá, que es una joya, él la regaló, es la Mirá, antigua con sí, la marca acá, es la del 94, ¿no? Sí, sí, es la del año mira, 94 con los numeritos de felpa, y para mí, yo me considero un coleccionista de camisetas en Chile, tengo un museo, y me acuerdo cuando lo fui a ver, lo otro que quiero, increíble. Después que yo fui a hacer esta nota, tienen que haber pasado tranquilamente, Fernando, 12 años. Y él después crea, con Mancuso, este tema del showball internacional. Y vienen a jugar a Chile, una liga comandada por Iván Zamorano. Yo estoy en sí, Viña del sí, Mar. El showball para Chile, un canal de televisión chileno. Y me invita Iván y me dice: oye, vamos a ver a Diego. Yo feliz. Lo saqué para la radio en la cual yo trabajaba antes del programa y todo lo demás. Y me queda mirando y me dice: Rusio, porque en ese tiempo tenía el pelo más o menos colorado, Rusio, me dice, te llevaste una remera, me dice. Sí, le digo, la de la camiseta, por favor, hermano, me llama Mancuso, me acuerdo. Sí, hacía Mancuso. Mancu, vení, Mancu. Y me regaló la camiseta con la cual jugó el fútbol. La firmó todo el equipo, después nosotros la sorteamos para una beneficencia, para una persona que estaba con muchos problemas, con un cáncer, que después lamentablemente falleció. Pero así era Diego, una memoria increíble, Fernando. ¿Qué se iba a acordar de mí? O sea, ¿quién? Nadie dentro de su vida futbolística. Hace muchos años en mi casa, la casa museo. sí, una memoria de caballo. Increíble, ¿no? Ay, Dice, cuéntate la última, Fernando. Aprovecha, cuéntate alguna. ok. No, bueno, no sé por dónde ir, pero hay una muy risueña que cuando Dalma iba a cumplir el primer año estando en Nápoles, entonces las amistades no sé, se preocupaban por ver qué tipo de regalito le iban a hacer a Dalma. Entonces eran todos de collares, anillos, pulseras, tapaditos de piel. Y yo estaba con mi esposa diciendo: ¿y qué le vamos a regalar si tiene? No, no es que tiene de todo, le sobra de todo, ¿no?
Y un día, pasando por una calle del centro de Nápoles, de la Vecchia Nápoles, vi una pajarería y una jaula con unos pajaritos muy pequeñitos, de todos colores, ¿no? Entonces, uy, digo, qué hermoso. Y bueno, me bajé y, y compré precisamente una jaula, toda imitación oro, muy artística, con dos pajaritos de todos colores. Y lo único que hacían los pajaritos era pi, pi, pero muy, muy suavecito, ¿no? Era todo lo que hacían. El día del cumpleaños se lo llevé a Dalma y Dalma se enloqueció estaba se pasó todo ese día tocando la jaula queriendo agarrar los pajaritos. Entonces al otro día íbamos para entrenamiento y le pregunto a Diego, ¿y qué tal? ¿Dormiste bien? Y él me dice, no, no pude dormir en toda, esos pájaros de mierda no me dejaron dormir en toda la noche. De celoso, porque no le había dado ninguna importancia a los regalos, ni a los anillos, ni al... No, estaba con los pajaritos. Y entonces él se ponía loco porque decía, voy a abrir la puerta y que se vaya. Y yo entendí hasta qué punto le había molestado, que por más que había gastado una ingente suma de dinero en hacerle un gran regalo a Dalmita, Dalmita quería jugar con los pajaritos. Fue una nota muy risueña, ¿no? Fernando, en Fernando, la parte final, en la parte en la parte final, final de esta en la entrevista parte que ha sido muy amena, hemos repasado todo, o sea, gran parte de lo que significa el trabajo físico y lo demás, lo que hiciste con Diego. ¿En qué está la vida personal de Fernando Signorini? ¿Trabajando en qué parte? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con el Alto Deporte en Argentina? Bueno, ahora todo prácticamente por Zoom, trabajando, pero ¿en qué está Fernando Signorini? Sí, estoy formando parte de la escuela de entrenadores de César Luis Menotti, que afortunadamente, a pesar de la pandemia, está funcionando muy bien. Es online, con clases presenciales que ahora, obviamente, no la podemos realizar, pero hay ya cerca de 1.800 alumnos de Argentina y Latinoamérica. Bueno, y además dando charlas, en estos días tengo que viajar a Saladillo, a la ciudad de donde es otro de los campeones del mundo, el Vasco Larticochea, a dar una charla. Y bueno, y esperando a ver cuándo es el momento en que podamos tomar un avión para ir a diferentes partes, a donde me han invitado, me están reclamando para poder ir a hablar sobre la preparación de futbolistas. ¿Cómo está el flaco Menotti? Yo también lo he entrevistado un par de veces a Menotti, un caballero, un 7. Cuando te dice que no por la nota, él queda como con un dejo, le habla con los periodistas. Para mí es un caballero. ¿Cómo está él? ¿Cómo está su salud? El primer campeón. No, bueno, está bien. Estaba bastante preocupado por el hecho de la pandemia, pero hace aproximadamente 20 días se pudo vacunar, se dio la rusa, la Sputnik, así que eso contribuyó a mejorarle el ánimo de manera notable. Está muy bien, siempre con ese amor por el fútbol y por el futbolista y rescatando permanentemente los valores y defendiendo los valores que el deporte en general y el fútbol en particular tienen que transmitir. Sí, por supuesto. Bilardo está complicado, ¿eh? Bilardo está complicado de salud. Lamentablemente el profesor ha estado, como decimos en chileno, en la cuerda floja, pero la está peleando, ¿eh? La está peleando. Está peleando, sí, sí, seguramente. No es gente que seguramente se va a dar por vencida fácilmente, ¿no? Sí, por supuesto. Profesor, estamos llegando al final de esta entrevista. Para mí ha sido un placer, ¿eh? Un placer. No había tenido la oportunidad de poder entrevistarlo. Había estado con gran parte del círculo Maradona, pero siempre mi buen amigo Walter Zafarian me decía, entrevista a Fernando Signorini, que es el hombre que sabe más de Diego Armando Maradona, pero por lejos. Y me faltaba cerrar ese círculo y creo que lo he logrado. Me siento muy halagado que usted me haya recibido en su intimidad, porque me imagino la cantidad de personas que han querido hablar con usted después del 25 de noviembre, que es una fecha fatal, no tan solo para el fútbol argentino, sino que para el fútbol mundial, por el fallecimiento de Diego. Y bueno,
las puertas abiertas de Red Gol, de nuestro programa, si quiero enviar un mensaje, porque nosotros también somos a nivel internacional, nos podemos ver en Argentina, en Brasil, en Sudamérica entero, en el mundo entero, que esa es la gracia que tiene la Internet, por supuesto, y Red Gol Chile. Y también los hermanos chilenos que lo han visto, acá tienen muy buenos preparadores físicos también, que se han destacado por años, y la pantalla para que envíe un saludo, se despida, y en fin, para que se cuide también, por supuesto, y ojalá los próximos meses acabe. Sí, bueno, no, simplemente decir que para mí también Chile me ha regalado, o mejor, chilenos que me han regalado emociones y me lo siguen regalando porque soy un gran lector. Recuerdo que el año pasado tuve la muy buena idea de leer Neruda, el príncipe de los poetas, de Mario Amorós. Además, confieso que he vivido, sé de memoria muchas de las poesías emblemáticas de Pablo, pero también me encanta esos seres maravillosos como fueron Violeta Parra, como Víctor Jara, esa película maravillosa, El Postino, el cartero de Neruda, los paisajes de esa cordillera maravillosa. Tuve la posibilidad de estar en Santiago y me encantaría, como no, volver a ese París maravilloso porque yo soy argentino porque en el momento de nacer mi mamá estaba en Argentina, pero si mis antepasados se hubieran ido a Tailandia sería tailandés. Entonces, hace mucho tiempo que descubrí que mi lugar en el mundo es el mundo y yo me siento a gusto en cada lugar a donde estoy. El problema es mío, no de la gente. Así que yo en Chile siempre me he sentido como en mi casa y seguramente me encantaría volver y ojalá que pueda tener la fortuna, el privilegio de poder disfrutar de otra visita cuanto antes. Fernando, ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer tenerlo en las historias de Florete de Red Gol y le agradezco una vez más que haya tenido el tiempo. Eran 35 o 40 minutos, llegamos a los 53, ¿eh? Llegamos a los 53, 54, se nos fue así prácticamente la hora. Un placer, Fernando. Un abrazo a la distancia, muy buenas noches y un gran abrazo para el pueblo argentino también. Que esté muy bien. Chao, chao. A todos, muchísima suerte y cuidarse mucho. Hasta pronto. Ahí estaba el maestro Fernando Signorini desde Buenos Aires, Argentina, en comunicación con Red Gol, con el programa nuestro, Las Historias de Florete. Recuerden, auspiciado por Apiver, que es vida, salud y conciencia para el planeta, nuestra miel crema 100% natural. Y, por supuesto, Farmacia Veterinaria Temuco, que nos envía simplemente, por supuesto, Simpul, que es el champú para eliminar pulgas y garrapatas en perros. Ha sido una entrevista muy especial. Yo lo decía, tenía ganas de como especie de cerrar este círculo maradoniano. Ojo, la están pasando mal nuevamente la familia de Maradona. Lalo Maradona, el hermano menor de Diego, está con COVID-19, internado grave en estos momentos. Y han pasado cosas también en Argentina. El caso, por ejemplo, del fallecimiento del famoso relator y comunicador y periodista argentino Mauro Viale, el pasado día domingo por la noche. 73 años tenía, un hombre que se destacó dentro de la televisión argentina en sus inicios entre los 70 y los 80 en relatar fútbol argentino, su clásico relato, y después meterse un poco más en la farándula, en la política, y crear prácticamente el espectro de los programas de discusión, y con mucha polémica y algunas veces con mucha agresión también. Y también la complicación saliendo del COVID, no en un 100% de otro de los grandes, para mí el más grande relator de Latinoamérica, en español, en la habla hispana, como es Víctor Hugo Morales, este uruguayo hacendado en Argentina desde 1981 también, con complicaciones, y también a la misma edad de Mauro Viale, con 73 años. Así que ha sido importantísimo, reitero, para mí, darme un gusto en las historias de Florete poder conversar con una eminencia dentro de lo que es el trabajo físico, la preparación física, como lo ha sido este linqueño, hombre de la provincia de Lincoln, cerca de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que ha conversado con ustedes, el profesor Fernando Signorini. Me despido de ustedes y recuerde, las historias de Florete todos los miércoles a partir de las 19 horas, 19 a 20 horas, con el trabajo
técnico y humano de Miguel Gutiérrez y por supuesto todas las producciones de quien les habla y de Christopher Antunes también para Red Gol Chile. Y recuerde, manténgase en sintonía de Red Gol porque siempre lo vamos a sorprender con alguna Red Goleta o con noticias al instante. Un abrazo para todos, que tengan muy pero muy buenas noches y a cuidarse. Chao, chao.